cuando te dicen, joder, es que claro, me he hecho tal formación, luego me he hecho unos cursos o me he hecho un máster o tal y claro, resulta que para poder entrar me piden una experiencia que no he sido capaz todavía de adquirir porque nadie me ha dado esa oportunidad y acabas de tener ahí un pequeño bucle del que no sales, ¿no? Es decir, no tengo la experiencia, no puedo empezar, como no puedo empezar, no tengo la experiencia y sigo formándome. ¿Tú qué le dirías? Es una realidad eso, y además es una realidad que yo la he vivido también del otro lado, ¿no? Tú necesitas romper ese círculo vicioso y entrar por algún lugar dentro de nuestra profesión. Yo siempre cuento que yo empecé a trabajar de becario sin cobrar y barría y ponía los cafés, o sea, porque yo lo que quería era coger experiencia. Y fue mi forma de entrar en el mercado laboral. Yo salí con mi título de ingeniero y aún así me puse a trabajar de becario, pues, sin cobrar, porque yo lo que quería era coger experiencia e intentaba hacer todo lo que pudiera. Y yo a todo el mundo le recomiendo que si quiere entrar en el mundo de la ciberseguridad, entienda que igual que inviertes dinero en una formación, tienes que invertir tiempo y dinero en empezar a lo mejor por un rol más bajo del que aspiras para poder entrar y meter la cabeza. Y una vez que ya estás dentro y ya tienes experiencia, etcétera, pues buscar la posibilidad de crecer o hacer algo que te guste más y que tú consideres que está más adaptado a tus capacidades. Al final, yo a todo el mundo le recomiendo que haga dos cosas, y es que mientras esté divirtiendo y esté aprendiendo, esté en el rol. Cuando llega el mundo en el que no esté divirtiéndose y no esté aprendiendo, pues que cambie, ¿no? Para hacerlo. Y si quieres entrar en una profesión, pues tienes que empezar de abajo. O sea, es que no hay vuelta de hoja. Y yo lo hice, pues trabajando de becario, sin cobrar. De hecho, a veces cuento que en mis primeras entrevistas era una frustración, porque no me cogían, no tenía experiencia y no me cogían. De hecho, yo he contado muchas veces mi entrevista para entrar de técnico de soporte en Ericsson. No sabía de redes y no me cogieron para hacerlo. Cuando me fui a Londres para aprender informática y yo ya aquí daba conferencias, era MVP de Microsoft, me conocía todo el mundo, me fui a Inglaterra, no hablaba bien inglés y no me cogía nadie. Entonces fue una frustración y lo que le digo a la gente es que no lo emocionalice, que buscar trabajo es un trabajo y que hay que hacerlo todos los días, y si te estás cambiando o estás entrando en una nueva profesión de la que no tienes ninguna experiencia, pues que tienes que entrar por abajo, no pasa nada, ya subiremos. Yo empecé de becario como todos y empecé en ciberseguridad muy mayor. Yo empecé con 24 años a estudiar ciberseguridad, porque vengo del mundo de las bases de datos y de la programación, que era lo que a mí me gustaba al principio. Entonces, pues que hay que tener paciencia, hay que trabajar y buscar trabajo es un trabajo, como otro cualquiera. Y que igual que inviertes en formación, tienes que invertir en lo otro. Que no se acaba solo con invierto en formación, también tengo que invertir en conseguir mi experiencia laboral. Claro. Y eso que te he escuchado alguna vez del enséñame algo que yo pueda ver de lo que tú haces. Eso me encanta. Eso es, o sea, claro, cuando tienes que tener experiencia, pues hay dos maneras de tener experiencia. Experiencia que venga del mundo profesional, donde tengas un currículo, hayas trabajado años y tal, que es muy fácil ya verlo. Y luego lo que tú hayas cogido de experiencia haciendo cosas tú que puedas enseñar por ahí, ¿no? Tus proyectos, tus herramientas, que esto es algo que yo le he pedido muchas veces a los chavales. Mira, en el mundo del deporte, hablaba el otro día con amigos futbolistas profesionales que tienen academia y que se dedican a la venta de futbolistas. Dice, mira, hay dos tipos de futbolistas. Los futbolistas que ya han tenido pues una experiencia de 2, 3 años en primera división, o que han tenido 2 o 3 años en la segunda división de fútbol, etcétera, donde todas sus estadísticas están documentadas, están recogidas, ¿no? Y ya, pues bueno, pues cuando les vamos a buscar un equipo o estamos viendo para buscarle para la temporada siguiente un fichaje, pues lo que nos piden son los datos. Dame las estadísticas de este jugador, ¿no? Un poco tipo Moneyball, ¿no? Pues enséñame tu currículo. ¿Qué tienes, no? Pues mira, pues he metido tantos goles, o he sido tantas asistencias, o he quedado en tal equipo, tantas titularidades, he parado tantos goles, lo que sea. Los datos del deportista. Pero cuando no es un jugador que tenga los datos porque está en categorías inferiores, o porque es muy joven, o porque está empezando, lo que le piden son 5 minutos de highlights
muéstrame 5 minutos de highlights, de jugadas que haya hecho, que haya grabado en vídeo un amateur, donde le pueda ver cómo se desenvuelve, etcétera, ¿no? Y cuando me contaba esto, digo, mira, esto es igual que cuando yo le digo a los chavales que no tienen experiencia, enséñame algo que hayas hecho tú y que yo pueda ver, donde les estoy pidiendo que me enseñen un proyecto, una web, un programa, una herramienta, un paper, un artículo, etcétera. Entonces, es fundamental que todos entendáis, y yo el primero soy el que me lo aplico, que hacer cosas de hacking, aunque no estás trabajando en una empresa, que sean programas, que sean proyectos, que sean publicaciones, etcétera, es tener experiencia también en el mundo de la ciberseguridad. Es lo primero que puedes enseñar a cualquiera, ¿no? Así que si tienes tiempo libre en casa, no lo pierdas jugando, no lo pierdas procrastinando o viendo vídeos en TikTok o en Instagram. Dedícalo a qué proyecto voy a hacerlo. Búscalo a un amigo, vamos a hacer un proyecto que haga lo que sea. Ponte tú tus propios retos y que cuando vayas a una entrevista de trabajo lo puedas enseñar. Mira, yo fui el creador de esto, ¿no? Como HD Moore fue el creador de Metasploit. Ahí tienes, ¿no? Ahí es nada. Bueno, pues soy HD Moore, he creado Metasploit. Pues eso es fundamental, que tú tengas tus propias herramientas. Nosotros lo hicimos con Foca. Nosotros empezamos a crear Foca. Yo empecé a crear Foca porque quería enseñarle a la gente cosas que estábamos haciendo, herramientas que estábamos haciendo. En aquel entonces, pues mis estudios que estaba haciendo en la universidad, que los convertimos en una herramienta porque quería poder enseñárselo a la gente para que nos contrataran a hacer proyectos de ciberseguridad. Así que es fundamental que si no tienes trabajo, estés trabajando en proyectos de ciberseguridad que tú mismo te pongas a ti.